querés dedicarte al área política práctica, ¿no? Tenés que hacer ética y ciudadanía. Pero te querés dedicar al área lógica epistemológica, no es necesario ciudadanía, tendrías que hacer, qué sé yo, lógica 2, filosofía de las ciencias 2, y si querés hacer metafísica, bueno, leete a Plotino y disfrutalo, ¿no? También, o sea, pero me parece que sería como lo más astuto. No depende de mí, depende de la comisión de programas, así que existe, no sé si sabían que existe. ¿Pero cómo serían orientaciones? Claro, hay un número básico de 2 años, bien, que por ejemplo todas las históricas las tenés que ver, filosofía antigua, moderna, contemporánea, medieval, esas son obligatorias. Pero después empiezan las orientativas, qué sé yo, ética 1 sería obligatoria, epistemología 1 sería obligatoria, metafísica 1 sería obligatoria, metafísica 2, bueno, ya tendrías que dedicarte a esa orientación, ¿no? En muchas universidades operan así, con 2 años o 3 años de piso y 2 años de orientación, donde vos tenés que hacer un número de materias fijas y un número de seminarios optativos. Bueno, a mí me parece que es hasta más interesante porque uno termina, cuando tiene que hacer la tesis, elige los seminarios o los cursos de grado, qué sé yo, digamos que querés hacer una tesis sobre Rodolfo Kusch y la filosofía americanista, y no hay una materia sobre eso acá, ¿no? ¿Qué tenemos? Introducción al pensamiento latinoamericano. Sí. ¿Sigue existiendo esa materia? Sí. Claro. Pero ¿cómo haces? ¿Dónde está Kusch en el pensamiento latinoamericano? ¿Dónde lo metes? ¿Con Dussel? ¿Con Fogel? ¿Con la teología? Es re difícil, ¿no? Entonces, esas cosas. Dicho eso, esta cátedra en particular, que lamentablemente es unipersonal, tiene una hipótesis que es la que yo trato de desarrollar a lo largo de la cátedra, que es una hipótesis de que en la historia de la ciudadanía originalmente se lo comprendía de una manera abstracta, y mientras más nos acercamos a la época contemporánea, la abstracción pierde relevancia a favor de preocupaciones del ciudadano a través de la corporalidad. Claramente esto no es ni lineal ni falto de tensiones, pero sí que se van primando distintas interpretaciones. Por ejemplo, en la antigüedad se habla de el templo, la figura del rey, de los sacerdotes, de cuestiones ideales, de la naturaleza, no cuestiones muy abstractas. Pero en la medida que nos acercamos al siglo XXI, el problema de la ética y la ciudadanía empieza con, qué sé yo, el género, la raza, la especie, cosas más físicas, más del cuerpo. Entonces, esa es la hipótesis que atraviesa todo el programa, y dada esa hipótesis interpretativa se han creado las unidades y se han seleccionado los textos. Es decir, que se podrían haber seleccionado otros textos y crear otras unidades si hubiésemos tenido otra hipótesis. Qué sé yo. Una de las hipótesis clásicas es que ética y ciudadanía se define por el debate sobre el rol de los derechos en el sujeto. Entonces, el objeto de estudio es el sujeto político y se lo cataloga como ciudadano según cómo se entiende el derecho a lo largo de la historia. Esa es una de las lecturas más clásicas del ciudadano, que motivo por el cual muchos abogados y especialistas en ciencias políticas pueden dar ética y ciudadanía, porque todavía existe esa concepción tradicional, ¿no? Nosotros, como profesores de filosofía, a la hora de buscar cargos en el secundario, o en el terciario, o inclusive en la universidad, competimos con abogados y especialistas en ciencia de la educación en las áreas de ética y ciudadanía por esta interpretación del sujeto político de los derechos, ¿no? Mi interpretación lo hace, creo yo, y esto lo que yo defiendo de mi interpretación, lo hace más filosófico, ¿no? El problema de lo abstracto, de lo abstracto y lo corporal, de lo general y lo particular, de lo universal y lo singular, problemas quizás más comunes en el discurso filosófico. No quiere decir que las otras interpretaciones sean malas, para nada, simplemente que traté de darle una mirada un poco más filosófica antes que jurista o antes que sociológica, ¿no? ¿Me explico? O sea, estoy justificando por qué ese recorte y no otro. Son 3 las unidades, como siempre, o como hago
en mi caso hago una primera unidad introductoria al problema, ¿no? Hacemos como un repaso de conceptos generales sobre ética y ciudadanía que son algunos bastante complejos y entrecruzados, y después un aspecto genealógico, inspirado mucho en los estudios posmodernos, que habla de buscar el origen de la figura, en este caso la ciudadanía, y ver cómo va transmutando a lo largo de distintos tiempos y contextos, ¿no? Eso creo que lo resolvemos hoy. Sí, hoy hacemos eso. La primera 2 horas es programa y los conceptos básicos, las otras 2 horas, que son 2 horas y media más o menos, pero yo digo 2 horas para tener un tiempo de descanso en el medio que sea recuperable. Y ya, es más, luego de eso ya dejo de hablar de cuestiones tan generales y vemos autor por autor y cómo ellos van incorporando estas cuestiones. En la segunda unidad tenemos la tensión de esta transformación de lo abstracto a lo corporal, es decir, vamos a ver autores que todavía apelan a cuestiones o nociones generales, universales, abstractas, pero para pensar cuestiones más específicas. Por ejemplo, con Hannah Arendt, ¿no?, que va a ser la primera autora que veamos, vamos a ver el problema de la libertad, que es algo muy abstracto, en el espacio público, que es algo más concreto, ¿no? Entonces ahí encontramos como esa tensión que aparece. Con Habermas, si es alguien, un racionalista, si lo hay, un neokantiano, vamos a ver el problema del derecho, pero cómo el derecho se puede hacer fáctico, cómo el derecho se puede convertir en un hecho. ¿Entienden? Entonces, de vuelta a esta tensión abstracto. Con Benjamin y Derrida vamos a ver la relación entre la justicia, que es algo abstracto, el derecho escrito, que es algo más concreto, el derecho escrito como por ejemplo el derecho al voto, ¿no? Ese es un derecho escrito, no el derecho como un concepto general, sino el derecho como algo establecido institucional y jurídicamente, y la violencia. La violencia mayormente tiene un grado de corporalidad importante, pues puede partir de algo simbólico, pero tiene efecto en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, no poder votar, no puedes ir a, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy explicando la materia. Bueno, Benjamin y Derrida discuten. Yo lo que pongo son posturas de debate. Si vemos a Hannah Arendt, vamos a ver la contracara de Hannah Arendt, que es Habermas, ¿no? Habermas y Hannah Arendt teóricamente no se amigan. Puede haber algún punto de encuentro dado la cercanía con Heidegger de los dos, pero en realidad sus posturas son contrarias. Benjamin y Derrida también. Es más, Derrida tiene algunos pensamientos benjaminianos, pero aún así él se para en la vereda frente. Después, Carl Schmitt, con un concepto que según como lo miremos, o es abstracto o es físico, porque es amigos versus enemigos. Un amigo puede ser un elemento, una persona, ¿no? Pero también puede ser un concepto de amistad. Y Chantal Mouffe, ¿no?, una filósofa, no sé si la conocen. Los otros, asumí que los otros más o menos los conocen, pero Chantal Mouffe. Los dos últimos no. A Schmitt, ¿no? Schmitt es un pensador alemán, ya vamos a hablar igual de cada uno. Nazi. No, si tuviera que ponerlo en un cuadradito, estaría ahí. Pero es interesante porque nos pone en un compromiso. Estos pensadores que son polémicos tienen la cualidad de decir cosas que son parte de nuestro sentido común y que estamos de acuerdo. Y llegar a consecuencias que después no estamos de acuerdo, pero si aceptaste A, ¿por qué rechazas B? Bueno. Chantal Mouffe es una pensadora de alguna manera neo-schmittiana, pero está muy influida influida no me gusta poner fin, en diálogo con Laclau. Laclau, un filósofo argentino exportado en Francia, y eran pareja.
¿no? Entonces los dos escribían mucho en sintonía. Por eso influencia sonaba como que Laclau primero sonaba feo, ¿no? Pero no es que no esté en feo. Sí, hay un diálogo entre los dos. Laclau pensó mucho sobre el populismo acá en Argentina, ¿no? El concepto del vaciamiento. Bueno, en otros años lo hemos trabajado, este año, ni ganas. Porque yo tengo una pequeña regla en mí, que si puedo elegir entre dar un filósofo y una filósofa, mayormente elijo la filósofa. Porque en mi experiencia en las cursadas, cuando yo hice la carrera, si vimos dos filósofos, era mucho. Entonces, como un intento de que no pase a mis estudiantes eso, darles otros nombres. Y Chantal Mouffe está viva, así que tiene a favor, Laclau está muerto. Y como no me gusta hablar de gente muerta, entonces hay como dos, de checklist, hay más checklist en Chantal Mouffe que... Después Foucault, que hay que verlo a Foucault, lamentablemente. Tiene sus cosas positivas, algunas me gustan, otras no me gustan. Y Giorgio Agamben, ¿no? Entonces con Agamben y Foucault hacemos una contracara. Uno me diría, ¿y por qué no pones en vez de Foucault, que habla de biopolítica, a Agamben, que también habla de biopolítica en la discusión? ¿Por qué no pones a Byung-Chul Han, que habla de psicopolítica? Biopolítica versus psicopolítica es un buen debate. Bueno, el problema con Byung-Chul Han es que todavía está sentando el corpus teórico que está desarrollando, y hay ciertos elementos que, si quisiera hablar de esos, me conviene hablar de Hegel o de Heidegger. Y como no voy a hablar de Hegel o de Heidegger, Byung-Chul Han queda fuera. No porque ninguno de los dos no tenga un elemento de la ciudadanía, Hegel más que Heidegger, pero los dos han pensado sobre el Estado. Bueno, en el recorte, la hipótesis interpretativa, si yo pongo Hegel y Heidegger, pongo estos abstractos y pierdo la corporalidad, y Agamben y Foucault me llevan a la tercera unidad, que es sobre ya la ética y ciudadanía pensada en, por y para cuerpos, ¿no? De ahí viene la justificación. Que de vuelta, puede ser una buena o mala justificación. ¿Cuerpos humanos? En principio sí, pero luego de Foucault vemos a Rita Segato y Judith Butler. Rita Segato nos trae sobre el problema del racismo, Judith Butler sobre el problema de género, ¿no? Acá ya vemos ya el problema de cuál es la identidad del ciudadano, si es un humano, qué tipo de humano es, por ejemplo, heteronormativo, ¿no? Es una buena pregunta. Y después vemos Klimirka y Donaldson, que habla sobre la ciudadanía animal. Ahí ya corremos al humano de la ciudadanía y preguntamos si hay otros individuos capaces de integrarse a la ciudadanía. Entonces, ante la pregunta, cuerpos humanos, y mientras más nos acercamos a la contemporabilidad, lo humano se vuelve un poco difuso o más difícil de precisar, y se genera más polémica. Porque históricamente, que esto de última se puede ver en antropología filosófica, pero es el ámbito, históricamente, mientras más definís el humano, más humano dejas afuera, ¿no? Hay como un movimiento. Entonces esas serían como las unidades. En total son 15 temas. Conceptos básicos, genealogía, Arendt con los derechos, Habermas con la facticidad de los derechos, Benjamin, la violencia y los derechos, Derrida con la paradoja de la violencia y los derechos, Schmitt, amigos y enemigos, Chantal Mouffe, amigos y enemigos, pero desde una perspectiva más contemporánea, Foucault con el cuerpo del ciudadano, Agamben con la vida y la muerte del ciudadano, Segato con el origen del ciudadano, acá se habla del problema de lo blanco y lo negro, Butler con el problema del placer en el ciudadano, y Donaldson y Klimirka con los otros de la ciudadanía. Si prestan atención, en Donaldson y Klimirka no tengo un autor de contracara. Donaldson y Klimirka escriben juntos, son dos pensadores canadienses. Es Klimirka, no me acuerdo de los nombres, me acuerdo de los apellidos. Bueno, un flaco y una flaca. Referentes en los debates sobre eso. Antes tenía otro texto, pero me han pegado muchos feriados. Entonces he hecho un recorte. Entre ese recorte, ¿a quién perdimos? A Marx.
perdimos a Marx y perdimos a Bruno Bauer. Los dos hablaban de un texto, está en la bibliografía de consulta, que se llamaba La cuestión judía. Un texto muy lindo porque justamente uno habla a favor y otro en contra de los judíos en relación con el Estado moderno y la ciudadanía, y nos permitía a nosotros incorporar otro tema, la religión. Pero bueno, no entró. Mucho feriado. Así que, besito, te veo en Disney. Pero están los textos para leer, son textos muy sencillos, muy fáciles, súper accesibles. Eso. Bueno. Ya tienen tarea. Para la semana que viene tienen que entregar un texto comparativo. Texto comparativo. ¿De cuál era la consigna? Comparativo. Texto comparativo. Tienen 4 opciones. Tienen 3 opciones. Che, no, qué mal ahí. Ah, claro. Eran 4, pero borré Marx y Bauer y quedó el número 4. Claro. La primera era de un texto que no vamos a trabajar, Marx versus Bauer, así que olvídense. La segunda opción es Hannah Arendt versus Habermas. O sea, la primera opción, Habermas versus Hannah Arendt. Están las páginas ahí a leer. La segunda opción es Benjamin versus Derrida. Y la tercera opción es Schmidt versus Mouffe. Más o menos ya queda claro los temas que trabajan cada uno. Arendt y Habermas hablan sobre la cuestión del derecho y el Estado. Hannah Arendt más enfocada hacia lo público y Habermas enfocado más hacia la facticidad, ¿no? De cómo hacer real un derecho, ¿no? El problema de los fácticos es eso, ¿no? Cómo hacer que, qué sé yo, el derecho al voto sea algo real, que no sea simplemente una demanda. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ese sería el problema de la facticidad. Benjamin y Derrida, que habla sobre cómo los derechos se relacionan con la violencia. ¿Los derechos son violentos? Por más que sea un derecho sumamente amplio. Bueno, es una linda discusión esa. Y por último, Schmidt y Mouffe habla de cómo nos relacionamos con nuestros conciudadanos. En términos de si son amigos o enemigos. Todos odiamos a algún vecino, ¿no? Bueno, a ver qué pasa con la ciudadanía ahí, ¿no? Cuando el gil de turno a las 4 de la mañana un miércoles te pone una pachanga, paso doble, ¿viste? Eso es una buena. Entonces tienen que entregar un texto comparativo. Están las consignas ya subidas, cómo hacerlo, ya sé que saben, así que ya... pero si se olvidaron o están en duda, recuerden que en las consignas que yo paso establece cómo se hace el texto y el formato que se espera. Cualquier duda igual. ¿Y lo exponemos para el otro viernes? No. ¿Cómo? A ver, no entendí. ¿Qué feriado? Ah, claro, está para... No. Entonces el viernes que se entrega es el viernes que nos encontramos. Es el viernes, quizás dije mal yo, 31. Bien. El viernes 31. Dije 24, perdón. Dijiste el próximo. El viernes, no. Como la misma dinámica en la otra materia en la que yo estoy es el escrito se sube al aula virtual, tiene hasta las 0 horas para subirlo, pero la exposición oral se hace en clases y se evalúa en clases. ¿Se entrega el 31 o se entrega la semana que viene? El 31. Claro. No, yo no quiero que la gente trabaje los fines de semana. Yo no voy a trabajar en un feriado, no pido que los demás lo hagan. No. Odio cuando alguien, el profesor dice, subímelo el lunes feriado, pero lo vas a corregir ese día. No, es feriado, ¿cómo voy a trabajar ese día? ¿Qué te pasa? O sea, o vamos y vamos o no vamos nada. A mí me molesta. Y en mi carrera me hicieron un montonazo de veces. Yo de contrario lo subía el día anterior al feriado, que era, ¿cómo se dice? ¿El día no feriado? ¿Cómo sería? ¿Vigente? No. El día hábil o el día posterior hábil. Si me tenían que bajar nota, yo no... De contrario, quizás lo hacía ese día, porque era el día que podía hacerlo, pero no lo iba a subir. Porque yo con mi tiempo hago lo que yo quiero y no lo demás dicen que hago con mi tiempo. Pero bueno, eso porque...
soy antiburocrático, entonces cada vez que puedo romper la regla, lo hago. Hay dos formas de romper la burocracia: siguiendo las reglas al pie de la letra o no siguiendo las reglas al pie de la letra. El segundo trabajo práctico es de la argumentación, donde tienen que elegir uno de los tópicos que se trabajan. Vieron que yo dije que son como 15 tópicos. Bueno, en realidad eligen, no pueden elegir los 15 porque no dan las fechas de lo que se ve. Eligen 6 tópicos, ¿no? Básicamente es desde Hannah Arendt hasta Chantal Mouffe los tópicos de los textos. Y bueno, argumentar, tomar una posición y dar un argumento, a favor o en contra. Y el último trabajo práctico son 3 trabajos prácticos que lo hacen escritos, es la reseña. Bien. ¿Por qué puse la reseña lo último al principio? No me acuerdo, no sé. Yo tengo el programa, pero no sé si está bien porque me aparece la reseña primero. Ah, bueno, entonces Pero sabes que aparece el año pasado. ¿Y el mío qué año aparece? No sé. No, tenés el viejo. Claro. ¿En el link lo bajaste? Sí. Entonces lo subí mal, yo lo voy a subir de vuelta. No, yo estoy en el 2023 y me aparece consigna C, reseña. Bien. Entonces ya después lo subo. No me habré dado cuenta porque como los tengo ahí uno al lado del otro, cátedra 2023, cátedra 2022, 2021, entonces quizás lo subí y no lo subí correctamente. Ya después lo subo e igual lo mando ahora al grupo de WhatsApp para que ya esté inmediato. Programa 2023, planificación de cátedra, enviar copia, ética y ciudadanía. Muy bien, se está subiendo. La reseña, bueno, sé que saben hacer reseñas también, así que ahí eligen de los últimos textos, el de Foucault, el de Agamben, o el de Rita Segato, el de Butler, o el de Donald, está, Will Milcar y Sue Donaldson. Y bueno, hay que reseñar el texto. No todo el texto, Ustedes recuerdan que yo si bien doy los libros completos, trabajamos por capítulos o por temas o por selección de cosas. Y este año he incorporado algo. Es un trabajo práctico no escrito, sino oral, que a través de preguntas de la ciudadanía, un pool de preguntas que yo he hecho, que se me ocurrieron a mí, no todas, algunas he sacado autores, ¿no? Pero como que podría haber sido esa selección como podría haber sido otra. Son 35 preguntas. Ese día, no les di las otras fechas del trabajo práctico, ¿no? El argumento, el 14 del 4. La reseña, el 21 del 4. Y las preguntas, el 28 del 4. Ahora, estas preguntas no tienen que hacerlas en casa. Yo voy a tener ese día sí, me voy a mirar con la tecnología, yo tengo un proyecto. En un momento yo era full, tengo mi proyector, tenía todo, tengo mi micrófono, o sea, yo tengo todo eso, que elijo no usarlo, pero ese día traigo las cosas y proyecto las preguntas. De las 35 no vamos a poder hablar de todas, pero alguna, y cómo se respondería esa pregunta desde los autores que vimos hasta ese momento. Por ejemplo, les voy a leer 5 preguntas para que se dé una idea de el tenor de las preguntas. Una es, ¿tu clon tendría tus mismos derechos? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿de qué sirve el derecho a la propiedad si no puedo ejercer? O sea, ¿de qué sirve que exista el derecho a la propiedad si yo no tengo la propiedad para ejercerla? No será... Espero, no hay apuro. Para demostrar que estás abajo. Para demostrar que estás abajo. Puede ser, claro. Así que cualquier cosa... Sí.
misma metodología, distinta ahora, distintos profesores. Entonces, otra de las preguntas que estoy explicando, hay un trabajo práctico que no va a ser escrito, va a ser solamente oral. Un día yo voy a presentar un pool de preguntas y vamos a ver cómo se responderían esas preguntas. Vamos a ver, es una mentira. Ustedes van a tratar de responder esas preguntas desde los autores que hemos visto. Entonces, la primera pregunta que leí son 35, no vamos a ver todas, pero vamos a ver la que nos interese, ¿no? Tu clon tendría tus mismos derechos, esa era una. La otra que leí era, ¿de qué sirve el derecho a la propiedad si no puedo ejercer? ¿No? Otra pregunta, ¿la ciudadanía debe contemplar el derecho al amor? Otra, ¿sirve de algo castigar? Otra, ¿existe un instinto cívico? Otra, ¿hay algún bien superior a la ciudadanía? ¿No? Se las mandé las preguntas, así que las pueden leer todas y ver. Y la última, como para ser más polémico, ¿las máquinas tienen que tener derechos cívicos? Desde los distintos autores vamos a poder pensar distintas respuestas, ¿no? Entonces, ese va a ser el juego lúdico. Porque una cosa que me he dado cuenta estos últimos 3 años, 4 años, ha sido la dificultad de la mayoría de mis estudiantes de A, generar preguntas a los textos, B, responder preguntas que los textos no pensaron desde el texto. ¿Entienden la dificultad? Una es inventarse o generar una pregunta que sea relevante para el texto, pero que el texto no se haya planteado. Y después es generarse una respuesta a una pregunta que el texto no se haya planteado, o el autor, o la autora, ¿no? Y en mi formación eso era muy fuerte, nos obligaban mucho a nosotros, nos incentivaban mucho a hacerlo. Y yo he visto que aquí, o en este último año no sucede, o no se hizo, o se ha perdido fuerza. Entonces me pareció una buena oportunidad para incentivarlo, ¿no? Entonces agarrar estas preguntas más locas y permitirse pensar respuestas siguiendo la lectura crítica del autor o autora. ¿Bien? Vamos a ver qué sale, quizás no sale y el año que viene lo saco, ¿no? Pero como siempre quiero cambiar cosas. Bien. El trabajo regulador es un ensayo, ¿bien? Que se evalúa con los cánones y los criterios de una revista de divulgación científica. ¿Qué hay que hacer? Tienen que elegir un caso de estudio, un problema ético-cívico, contextualizarlo, explicarlo de alguna manera, contemporáneo. ¿Qué es contemporáneo? Y bueno, a ver, los últimos 23 años. Diría los últimos 3, pero sería complicarnos la cosa, ¿no? 23 años es un número interesante, ¿no? El cuarto de la vida de mucha gente, ¿no? En base a ese caso de estudios, elegir alguna corriente o algún pensador o alguna filósofa para analizarlo. O sea, por un lado está el caso de estudio que se lo contextualiza, qué sé yo, política, histórica, social, jurídicamente, ¿no? Y después verlos desde un autor, analizarlos desde un autor. Claramente que si elegimos un autor tenemos que decir por qué ese autor es pertinente para ese problema. ¿Me explico? ¿Qué sé yo? No digo que sea imposible, pero me parece difícil para mí, si yo tengo un autor de corte humanista y fuertemente arraigado en la vieja tradición política, poder tener una lectura a favor de los problemas especistas de la ciudadanía, ¿no? Como que habría mucho ruido, tendríamos que posicionarnos bien para que se entienda por qué elegí este autor que dice que los humanos son lo superior para hablar a favor del derecho a los monos por ser tratados como ciudadanos. No digo que no, pero hay varias dificultades a resolver. Entonces, uno tiene que explicar por qué se pone con ese autor. Ahora, analizando eso, ¿qué tenemos que hacer luego? Y bueno, dar una solución. Porque si hay algo que a mí me molesta, es la filosofía que no da soluciones. Yo creo que tenemos
fomentamos mucho la capacidad analítica. Bueno, ¿y cómo lo solucionás? Yo te digo cuál es el problema. Claro, no. A mí no me pagan, a mí me pagan por pensar, no por hacer, ¿no? Entonces, yo prefiero que intenten dar una solución parcial o completa sobre el problema, ¿no? Eso es para regularizar. ¿Cuándo se entrega el trabajo regulador? El 19 del 5. Y para los que pueden y quieren aspirar a la promocionalidad, la materia es promocional. ¿Qué se hace? Con el ensayo del trabajo regulador aprobado, se lo vuelve a discutir o analizar a través de 3 tópicos. ¿Cuáles tópicos? Y bueno, a elegir entre todos los tópicos que trabajamos en la materia. Si son astutos, uno ya va pensando con qué puede discutir la posición en la que está. Entonces, digamos que hicieron un trabajo regulador sobre los conflictos cívicos a raíz de la lectura de Carl Schmitt, la cuestión de amigos y enemigos. ¿Qué pasa si mi vecino es un imbécil? ¿No? Entonces, releo ese ensayo y las cosas que afirmo desde el problema de la vida y la muerte del ciudadano con Agamben, desde el problema de la violencia con Derrida y desde el problema de los otros y la ciudadanía con, qué sé yo, Judith Butler, o el racismo con Segato, ¿no? Entonces, releo esa producción desde otro punto. Entonces, es otro texto que les permite a ustedes 2 cosas: ampliar su campo de interpretación y profundizar sus propias lecturas hasta darse cuenta los errores que pueden cometer, porque no se equivoquen, todos los que escribimos no nos damos cuenta, pero alguna estupidez nos mandamos, siempre, como de cajón, siempre meter un moco y decir, ¿por qué escribí eso? Encima uno está convencidísimo y después lo ve a la semana y odia lo que escribió. Bueno, no sé si les pasa, quizás ustedes aman todo lo que escriben, pero mi relación con la escritura siempre es, ¿qué? No, ¿cómo va a hacer esto? O sea, qué patético. Patético. Por eso se escribe una vez en vida y nada. Claro. Sí. Está muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la fecha? Ahí te digo. La fecha es el último día de clase, el 16 del 6. Ese día, las primeras 2 horas las dedicamos a la entrega del trabajo promocional y las últimas 2 horas hacemos una ágape tradicional. La semana anterior a esa entrega, hacemos un repaso completo de la materia. Y nos vamos a apoyar también con las preguntas cívicas. Pero el trabajo práctico de las preguntas cívicas es de el 28. El día del repaso la usamos como herramienta, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún interrogante, un comentario. Estoy viendo... No, ya está, no da. Bueno, ya veremos qué pasa el 19 del 5. El día de... Porque solamente he puesto entrega del trabajo regulador, son 4 horas. No vamos a estar 4 horas hablando de eso. Entonces, se puede hacer o un repaso o ya algo. ¿Qué? Claro, hablar más. Es animarse a Marx. Podemos hablar y ahí vemos cómo estamos. Porque si en una de esas estamos desfasados o nos falta tiempo, tenemos 2 horas ahí a favor que la podemos recuperar en lo que sea. Que yo siempre igual trato, porque siempre pasa algo, siempre hay algo que te arruina, qué sé yo, un sonda un viernes hábil y listo. Entonces, lo dejamos por ahora en un veremos y se charlará si llega el caso. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, interrogante, comentario, insulto, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color? ¿No?
¿Van a estar igual de callados con la epistemología acá? O sea, me están diciendo eso, que me voy a encontrar yo gastando saliva. ¿Qué les parece la propuesta? Ahí está, ¿ves? Ahí les hice una pregunta abierta. Quizás el problema es que hago muchas preguntas cerradas. No, intensa, pero nos salva de otro final más. Eso de salvarse depende de vos, ¿verdad? Eso ya se escapa de mis... Pero sí, entiendo. Que es intenso, pero nos salva de otro tribunal. Pasen una hoja con la asistencia, ya después tengo el Excel ahí, pero no lo terminé de armar. Bien. Está bueno porque hay varias matemáticas generales, por lo menos con el tema de Gabriela, que nos tocaba en ética. ¿Cuál es? Me tocaron. ¿El de Butler? Butler, la autoridad, el derecho animal. Claro, sí. Sí, yo he visto el programa de Gabriela. Primero porque no quería que se repitieran los textos. Es una cosa que... Entonces nos sentamos una vez a comparar. Que se vean los mismos autores pasa mucho, ¿no? Y segundo, las cosas que ve ella son bastante interesantes. Es más, lo de animalidad no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a ella. El texto lo elegí yo, así que si está mal, culpa mía. Voy a buscar un poquito de agua, tengo una nata seca y ahí...